Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre las tres lecturas que están relacionadas con el síndrome de burnout y quise especificarlo sobre la labor docente y cómo el sector educativo aborda esta problemática que cada vez se convierte en una más grande. Bueno, para empezar, la primera lectura trata sobre por qué la carrera de docencia es la que más casos de burnout presenta. Todo este informe desde un punto de vista también clínico, porque a lo largo de los años se ha demostrado que el burnout, a pesar de que no es una condición mental, sí puede llegar a generar problemas mentales como la depresión o la ansiedad si no es tratada a tiempo de forma correcta. Bueno, entonces empecemos. Las principales causas de por qué el burnout afecta principalmente a docentes o a personas del sector de la educación es por las excesivas jornadas de trabajo, la falta de realización profesional y porque muchos de los profesionales encuestados en este primer informe expresaron que escalar profesionalmente en el área de la educación como docente les resulta muy difícil alcanzar ese escalafón, por lo que al tener jornadas laborales tan largas, tan exhaustas, sin sentir como una justa remuneración, ya sea con un reconocimiento de un cargo más alto o el mismo reconocimiento económico, los hace sentir muy frustrados, lo que los lleva a tener pensamientos negativos sobre su trabajo, sobre su labor. Y esto se puede ver muy relacionado hoy en día cuando uno entra a una aula de clase y hay un docente que de verdad no tiene motivación, no se ve que tenga las ganas como de enseñar, y a veces uno juzga desde afuera muy fuertemente sin saber que estas personas pueden estar afrontando un caso de burnout muy fuerte y que las mismas instituciones no son capaces de reconocer este problema tan grande que hay. No les brindan apoyo, no les brindan soluciones, no ayudan a mitigar el problema de burnout en docentes. Y no solo es el síndrome de burnout y sus consecuencias en los docentes tiene mayor repercusión porque en dicha investigación informe se dan cuenta que muchas veces la labor del docente no solo para en el aula de clase o en la institución, sino que muchas veces ellos tienen que seguir con su trabajo, con su jornada laboral fuera de la institución, es decir, continuar con ese trabajo desde casa. Es por ello que si no tienen espacios propicios para desarrollar otro tipo de actividades y solo es carga laboral, hacerlo de manera correcta, perfecta, es una carga de más que se le está colocando a los docentes, a diferencia de otras profesiones, que cuando se acaba su jornada laboral, ya sea de 8 horas, en el lugar de trabajo ya pueden llegar a su casa a descansar o pueden ir a hacer actividades de ocio, cosa que se ha demostrado que en los docentes no es posible porque ellos deben seguir con su jornada laboral desde la casa. Y por si estas situaciones no fueran suficientes para desarrollar el síndrome del burnout, el informe también demuestra que a las mujeres docentes son las que mayor casos de burnout sufren sobre los docentes hombres, y esto se debe a que tras de que se tienen que llevar toda su jornada laboral fuera del trabajo, o sea, llevarla a casa, hay mujeres que también tienen otras responsabilidades como lo es la maternidad. Entonces tener todo este conjunto de situaciones hacen que las mujeres sean las mayores afectadas en el síndrome de burnout. Entonces, si bien el informe es conciso al revelar las razones por las cuales el burnout afecta a la carrera de la docencia, de hecho es la carrera más afectada y con más síndromes registrados, también nos explica que para las empresas o instituciones todo esto es muy nuevo. O sea, si bien es algo que ha pasado durante los años, antes no se le prestaba la misma atención que se le presta ahora. Ahora ya se conoce el síndrome, qué pasa, cuáles son sus síntomas, y poco a poco están desarrollando medidas de control para no llevar a sus trabajadores, en este caso los docentes, hasta esos niveles de exceso
y de agotamiento extremo generado por largas jornadas laborales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe ser más humano y realizar como una gestión más integral que cuide a ese cuerpo docente, porque en este caso estamos hablando de la docencia de campo profesional educativo. Entonces hay que brindar garantías y realizar una gestión integral que proteja a los trabajadores del campo educativo para que no tengan que llegar a esos extremos de casos de burnout, de poca recepción positiva hacia la profesión, e incluso esto puede llegar a afectar la relación estudiante-docente o la relación docente-enseñanza, porque si ellos ya no se sienten bien con su carrera, sienten que todo es demasiado poco significativo o que es muy exhaustivo su trabajo, pues no lo van a hacer bien, por lo cual no se van a relacionar bien con los docentes, con los estudiantes, ni van a querer seguir desempeñándose en el campo de la educación. De acuerdo, entonces ya que supimos por qué la labor docente es la más afectada por el burnout, el siguiente texto o informe trata sobre cuántos casos de burnout se registran anualmente y cuántos de ellos terminan en problemas mentales mucho más serios. Nuevamente esto va a ser tratado desde la parte educativa, aunque también veremos algunos pocos casos sobre otras profesiones que también se ven muy afectadas. Principalmente son tres, que son el área de la salud, médicos, personas que trabajan en el área de la salud, camilleros, enfermeras, etcétera, docentes, que es el segundo más afectado, y el tercero, que me sorprendió mucho a mí, es el de guardias penitenciarios o personas que trabajan en cárceles en Colombia. Estas son las tres profesiones que más afectadas se ven por burnout, pero nos vamos a enfocar más en la de los docentes. Entonces, si bien este segundo informe hace un excelente trabajo recopilando datos a lo largo de los años, porque es un informe que fue tomado desde el 2007 hasta el 2017-19 aproximadamente, y nos da cifras y porcentajes muy exactos. Por ejemplo, el 55% de los médicos han experimentado sufrir de burnout por lo mismo, excesivas jornadas de trabajo. Después le siguen los docentes con un 63% de casos registrados, y luego los guardias de cárceles, de lugares penitenciarios, con un 45% de casos registrados, lo cual nos hace preguntarnos por qué estas tres carreras, que son las que más tienen que ver con tratar diferentes personas, son las que más casos de estrés y de exceso laboral generan. Entonces nos ponemos a pensar, y estas tres profesiones son muy importantes para el desarrollo de la sociedad colombiana. Por ejemplo, los docentes son quienes forman, quienes brindan un acompañamiento durante cierto tiempo para formar ya sea jóvenes, profesionales, etcétera. Lo mismo pasa con los médicos o con los profesionales de la salud, que brindan un servicio muy importante, o con los guardias penitenciarios, que si bien es una labor muy diferente a la de la docencia y la de la área de la salud, igual sigue siendo un trabajo muy importante para mantener un equilibrio en sociedad. Y desafortunadamente son las carreras que más casos de burnout han presentado a lo largo de los años. De hecho, el año en el que más casos de burnout se presentaron fue en el 2009, con más de un 95% de trabajadores encuestados que expresaron sentirse agotados física y mentalmente, y algunos de ellos llegaron a desarrollar ansiedad y depresión. O sea, ya no era el solo hecho de sentirse agotados en el trabajo, sino que esto acarreó problemas familiares, profesionales y hasta económicos. Entonces, si bien el burnout acarrea un montón de problemas, ¿cómo es visto en el ámbito educativo, en el sector educativo? Bueno, en la tercera y última lectura tratamos cómo el sector educativo ve y maneja los casos de burnout, y se descubrió que el sector educativo a veces es el principal responsable de llevar a sus colaboradores
docentes en este caso, hasta estos extremos de burnout, porque muchas veces por las exigencias del Magisterio de Educación, por las exigencias de las mismas instituciones que ponen expectativas muy altas en sus docentes, como hey, hay que hacer esto y tienes que dictar clase en tantos cursos, en clases de 40 personas, con un salario poco justo. Entonces como que acosan indirectamente a los docentes, hasta que los llevan a un punto en los que ellos dicen, no, pues estoy haciendo todo este trabajo, tengo toda esta carga laboral, no me pagan lo suficiente, cada vez mis jefes, las instituciones esperan mucho más de mí, no solo ellos, sino que los estudiantes también tienen expectativas muy altas sobre mi clase, sus familiares de igual manera. Entonces se ha demostrado que son tantas cosas que pueden llevar a un docente a sufrir de este síndrome. Y desafortunadamente desde el ámbito educativo no están haciendo nada, no están brindando herramientas, no hay una gestión propicia y, como lo mencionaba al principio del video, integral, que es lo más importante, velar por la salud y bienestar, así sea mental, de los seres humanos. Saber que si bien son personas que nos están brindando servicio, que son trabajadores, hay que brindarles espacios y ambientes laborales propicios, porque muchas de estas personas también se quejaban de que el ambiente suele ser muy hostil, mucha competencia, pocos reconocimientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando más que todo en el sector de la educación para llevar a todos sus trabajadores a experimentar burnout, así sea al menos una vez en su vida? Entonces, ya para concluir con el video, el burnout es el síndrome que más personas del sector educativo llegan a experimentar por las causas ya mencionadas anteriormente, pero es muy triste saber que muchos de estos casos no se tratan de la forma adecuada, lo cual los ha llevado a renunciar, a desarrollar trastornos mentales más graves, como sea ansiedad, depresión, despersonalización, o hasta ya retirarse de lo que alguna vez fue su sueño, que es la docencia. Entonces, esto pasa porque básicamente nos están brindando garantías para los trabajadores de este sector. Cada vez el panorama educativo, cuando uno piensa que va a mejorar, no es así, pero si uno mira bien el problema, es por falta de garantías y de una gestión educativa propicia en todas las instituciones del país, porque esto no solo pasa en educaciones o en instituciones públicas, ¿verdad?, sino que también pasa en las privadas. En las privadas pasa con menor medida que en las públicas, pero igual es que esto no debería pasar en ninguna de las dos, o sea, no deberían haber tantos profesionales experimentando este síndrome. Entonces, la invitación sería que pensemos soluciones para que disminuyan estos casos de burnout, e invitar a las instituciones y empresas, porque como mencioné no solo pasa en el área de la educación, a que de verdad se tomen un momento para analizar el bienestar de sus trabajadores. Y ya, eso sería todo por hoy. Gracias.